Mando la llamada. Buenas a todos. Hola, buenas tardes. 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 Ceci, vos después muteás a todos y yo me desmuteo y arranco. O sea, ¿hago eso? ¿Hacemos eso? Sí. Genial. Bueno, bienvenidos a la primer actividad que generamos en este grupo de enlace PYME Inteligencia Artificial. Imagino que algunos de ustedes han estado en el evento, en el IA Day, que la verdad que salió muy bien. Así que bueno, fruto de eso es que nos han ido solicitando distintas cámaras y algunas empresas en particular que ver si podíamos continuar con actividades. Lo cierto es que nosotros, previo al IA Day, desde la cámara, ya habíamos estado pensando algo de eso. Así que es por eso que estamos aquí. Yo igual voy a arrancar presentándome después. Ahí está, Gabriela, gracias. Pero estoy haciendo un poquito de tiempo para darle tiempo a la gente que se va conectando. Ya somos varios igual. Ahí está, qué grande, Daniel. Bastante gente, ¿no? Sí, sí. A pesar de nosotros, bastante gente, Sí. Adrián. Para un miércoles a esta hora, Sí, sí. y aparte un lindo miércoles. No nos han descubierto todavía, Adrián. Ya se dieron cuenta. Tal cual. Bueno, buenísimo. Bueno. Cuando quieras, dale. Bueno, entonces vamos a ir arrancando con las presentaciones. Bueno, están Ceci y Ale Laroca, que siempre están apoyándonos, que no están las caritas ahí, por eso empiezo nombrándolas a ellas, para no olvidarme que son parte del staff de la cámara y que van llevando adelante todo lo que hacemos. Ellas están atrás llevándolo adelante. Después están Ale Bianchi, que ahora va a hablar, Adrián Lazo, que también que va a hablar. Creo que conviene que se presenten ustedes cuando hablen, ¿no es cierto? O si quieren presentarse ahora. Ale, si querés presentate, después me presento yo y sigo. Estás muteado, Ale. Hola, buenas tardes a todos, gracias por estar. Soy Alejandro Bianchi, soy fundador de Liveware, miembro de la comisión directiva de la CESI, trabajo junto con Adrián en el espacio de innovación de la Cámara y soy uno de los coordinadores del Hub de Inteligencia Artificial. Y en particular trabajo mucho en temas de adopción y de ingeniería de inteligencia artificial. Bueno, voy yo. Sí. Bueno, ¿qué tal a todos? Gracias por sumarse. Soy Adrián Lazo, soy uno de los socios y vicepresidente en Baufest. Estoy a cargo del desarrollo de Baufest en España desde el 2021. Antes estuve a cargo del desarrollo de Baufest en Chile. Y aparte me ocupo de todo lo que es el desarrollo de nuevos servicios. Los incubo hasta cierto punto que después los paso a la organización. Así que los temas de inteligencia artificial e innovación son como mi métier. Y bueno, y esto es lo que me tiene aquí. Gracias, Adrián. Bueno, yo soy Bernardo Martínez, soy CEO y fundador de Day3, una empresa de tecnología, y hoy estoy aquí también como vicepresidente de la CESI. Bueno, desde la Cámara de Empresas de Software sabemos que estamos convencidos de que estamos viviendo un momento en la historia de la humanidad muy importante, vinculado a lo que es inteligencia artificial, y desde ese punto es que junto con los polos y clústeres de diferentes partes del país, hemos conformado el Hub de Inteligencia Artificial. Este hub lo que busca es ser un instrumento
que les ayude a ustedes, al resto de los sectores, a transformarse y a adoptar ciertas tecnologías que van a modificar sensiblemente la manera en que produzcan bienes o ofrezcan servicios. Esta charla, algunos de ustedes quizás la están viendo por segunda vez, a ellos les agradezco la paciencia, y a los otros les contamos. Esta charla fue la charla introductoria del evento que hicimos el 30 de septiembre, que fue el IA Day, que fue un evento que salió muy bien y fue el lanzamiento del Hub de Inteligencia Artificial a la sociedad. Esta charla es una charla introductoria en donde junto con Alejandro y Adrián les vamos a contar un poco, y ahí empiezo a contarles de qué va esta charla. La tenemos dividida en 3 partes. Primero les vamos a contar, yo voy a contarles de cómo imaginamos desde la cámara que impacta y va a impactar la inteligencia artificial en nuestras actividades en general. Después Adrián va a explicar un poco esta parte, este bloque de cómo pensar la IA, y Ale va a dar algunos tips de los primeros pasos para empezar a trabajar con inteligencia artificial. Bien, para hablar del impacto. La manera más simple que encontramos de explicar el impacto de la inteligencia artificial para nosotros es explicarlo de las revoluciones tecnológicas. Cuando nos vamos a las revoluciones tecnológicas, podemos ver cómo han impactado en el conocimiento de la humanidad las diferentes tecnologías en las diferentes eras. Bueno, nosotros estamos trazando acá en esta charla un paralelismo entre cómo fue evolucionando la generación y difusión del conocimiento con lo que fue la producción de bienes y servicios. Entonces, si vamos a este punto, si vamos al primer punto, donde empezamos a tener registros, nos vamos al mundo antiguo. El conocimiento se transmitía de boca en boca o, como mucho, papiros o manuscritos. El conocimiento estaba muy limitado a ciertas élites de la sociedad. Era muy poquita población la que llegaba a hacerse de este conocimiento. Por otro lado, la producción era completamente artesanal y eso la hacía costosa y limitada. Luego, con la revolución industrial, llegamos a un momento en el conocimiento, en la era de la revolución industrial, lo que multiplicó el conocimiento fue la imprenta. O sea, junto con la invención de la imprenta, se democratizó la llegada del conocimiento y de la información a mucha parte de la población, pero no al total, sino que se aumentó hasta cierto porcentaje. Y, por otro lado, en lo que fue la producción, la revolución industrial. Básicamente se empezaron a producir bienes y servicios de forma masiva y estandarizada. Ahora, cuando llegamos a la era digital, el conocimiento explotó la forma en la que se genera y se divulga el conocimiento y la información a través de Internet. Bueno, es acá donde nosotros hacemos la comparación. Para nosotros, en lo que se refiere a la producción de bienes y servicios, la inteligencia artificial va a generar lo que la imprenta le hizo lo que Internet le hizo a la imprenta, es lo que nosotros creemos que la inteligencia artificial le va a hacer a lo que fue la revolución industrial. O sea, va a haber una expansión de forma masiva, disminución de costos y demás. Por eso lo vemos muy importante que empiecen a mirar esto con atención. Bien, cuando hablamos de estos cambios, en todos los cambios, lo que estamos viendo son, y esto que yo menciono como exponencial, es ese salto de productividad. Bueno, y acá repito lo que dije anteriormente, lo que estamos viendo es eso, es un salto de productividad que nunca antes vimos algo similar. Y cuando hablamos de salto de productividad,
y ahora van a empezar a ver un poco más. Alejandro les va a dar mayores precisiones en lo que estoy hablando. No estamos hablando solo de la herramienta, o sea, estamos hablando de que lo que termina modificándose son los procesos. No es solo, en la revolución industrial no fue solo agregar una máquina a ese proceso artesanal. Lo que se modificó es la forma directamente en la que se produce. No es una herramienta más potente nada más y mantengo el mismo proceso. Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a ver si se va a modificar todo el proceso de lo que yo estoy haciendo. Bueno, hay algunas cuestiones que tenemos que empezar a cuidar. Entonces, por eso la importancia esta que señalamos acá, que van a ver. Tenemos que sentarnos, para nosotros, desde la Cámara de Empresas de Software y desde el Hub de Inteligencia Artificial, lo que estamos viendo y lo que pensamos es que todos ustedes, así como nosotros, tenemos que empezar a ver efectivamente dónde es que estamos agregando valor. Y cuidar eso que agregamos valor, y el resto es lo que creemos que se va a automatizar. Y después otro punto, que nada, que lo charlamos sobre las mesas de trabajo y después en nuestras casas en un asado, es cómo hacer para que esto no nos pase por arriba, ¿no? O sea, tanto en el plano personal como en el plano laboral. Y cuando vamos al plano laboral, es justamente esto que estoy poniendo ahí, digamos, lograr ser eficientes, pero recordar que finalmente siempre lo que agrega valor son las personas. Entonces, tenemos que cuidar ahí para no provocar nada, pánico o parálisis, y que se nos paralicen quienes hoy están llevando adelante todo esto. Bueno, ahí está, por eso. La clave es rediseñar los procesos para maximizar ese impacto, pero sin perder nuestra esencia, básicamente. Bueno, y ahora los dejo con Adrián. Adrián, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Bernie. Bueno, siguiendo un poco en esta línea conceptual, después Alejandro le va a contar algo un poco más práctico. Me parece importante entender que los líderes entendamos que estamos buscando la adopción de la tecnología en nuestras organizaciones, entender dónde impacta, que básicamente es entender cuál es el territorio de trabajo que tenemos para generar impacto con la IA en nuestra organización. Entonces, por un lado, y voy a empezar de abajo hacia arriba, la tecnología, o sea, la IA es una tecnología más, en el sentido de que es tecnología, pero no es una tecnología más en el sentido que lo acaba de escribir Bernie. Es muy transformacional, es muy potente y viene a agregar a la transformación tecnológica que normalmente las empresas van teniendo constantemente porque están en la búsqueda de formas de hacer mejor las cosas. Esto tenemos una tecnología que nos va a posibilitar hacer mucho más, y por eso el impacto y la forma de abordaje quizás es más compleja en un punto. Porque además, mientras la estamos adoptando, están ocurriendo cambios con la misma IA, con lo cual eso le agrega una complejidad de cuándo adoptar una u otra forma de implementación, digamos. Entonces, al principio, la primera forma de impacto que tenemos es a través de la transformación digital de la forma en la que trabajamos. O sea, ¿cómo hacemos las cosas? Esto implica automatizar procesos, actividades para hacerlos más rápidos, más sólidos, de mejor calidad. Eso es algo que estamos acostumbrados en las empresas a hacer. Nosotros desde el lado de las empresas tecnológicas ayudamos a que eso ocurra en nuestros clientes, pero básicamente es trabajar de mejorar la forma de trabajo con tecnología. Esto es como el primer cuadrante que ahí figura como orquestación. Esto es lo que normalmente estamos acostumbrados, se va a poder hacer más rápido, mejor, ahora vamos a ver un poquito más, pero es normalmente lo que venimos acostumbrados. Lo que no estamos acostumbrados es a utilizar la IA de forma autónoma. Esto quiere decir sin intervención humana, a través de la capacidad de razonamiento que tiene y por lo tanto poder tomar decisiones autónomas. Esto es algo que se está viendo, que hay primeros casos, pero se va a popularizar más a través de los agentes. En los dos casos, en la orquestación y en la IA autónoma
hay agentes involucrados, lo que se diferencia son las capacidades que tienen esos agentes, ¿sí? Si son más autónomos o no, hay intervención humana o no, pero en el fondo es un proceso o son herramientas para automatizar procesos, flujos, decisiones de todo nuestro proceso productivo, prestación de servicio, etc. Entonces, esto es un primer ámbito en el que van a ocurrir las cosas. El segundo tiene que ver, y que quizás se hable menos, es respecto a las personas. Y hay diferentes formas en las que la IA puede ayudar a nosotros, las personas, en nuestro lugar de trabajo, a hacer mejor nuestro trabajo y a mejorarlo. Una como herramienta y otro como un asistente, como un agente. Veamos primero el de herramienta. ¿Qué quiero decir usar la IA como herramienta en las personas? Esto es lo que nos está ocurriendo seguramente a muchos de nosotros, que para nuestro día a día estamos empezando a usar IA para mejorar las actividades que hacemos, hacerlas de mejor calidad, hacerlas como teniendo un especialista en el tema. Si tengo que escribir un mail de marketing para un cliente, tengo a alguien que me hace un lindo mail de marketing que tiene en cuenta muchas de las cosas que alguien de marketing tendría en cuenta y me asiste en el día a día a hacer las cosas más productivas y de mejor calidad, ¿no? Pero en el fondo es una herramienta. Hay abierto, Lorena, tenés abierto. Ahí está. Perdón, ¿eh? Entonces, la primera forma de utilizar la IA dentro de las capacidades o dentro de las personas es a través de darles herramientas como la de ChatGPT, como la de Cloud, como Canva, como, digamos, para cada cosa que tenemos que hacer, hoy hay una IA y sería una herramienta de las de oficina antes, pero hoy mucho más inteligente y potente. Esto también tiene una contrapartida que para poder sacarle provecho tenemos que hacer ciertas cosas o tenemos que cambiar la forma de trabajo, y ahí va lo de la cultura, y tenemos que cambiar como la mentalidad. Se dice que vamos a dejar de ser workers, empleados, a ser managers, gerentes. Y cuando uno es gerente, uno aprende a dar contexto al empleado de lo que necesitamos, a entender por qué hay que hacerlo, de qué manera, pero después a pedirle las cosas de manera correcta para que lo pueda ejecutar. Y al final, validar lo que nos trae para ver si es correcto y si no, trabajar en conjunto para lograr el objetivo que queremos, porque lo estamos trabajando en conjunto. Con la IA va a pasar lo mismo. Tenemos que aprender a pedirle las cosas, a darle contexto de lo que queremos para que el resultado sea eficiente, pero después validar lo que nos traen. Ustedes van a estar constantemente, ya deben estar en contacto con cuando le piden algo y uno ha tomado cursos, por ejemplo, de prompt engineering, es distinto cómo hace el armado del pedido, el armado del contexto y, bueno, la validación ya corre por cuenta de, bueno, de lo que uno le haya pedido, pero también hay un ejercicio de tratar de entender cuál es el resultado. Entonces, primer impacto es en las personas y utilizando la IA como una herramienta de oficina que mejora nuestra productividad en lo que hacemos diariamente con herramientas generales, ¿sí? Y para eso tenemos que cambiar un poco o adquirir nuevas habilidades para estas nuevas capacidades de la IA, que nos da la IA. La segunda forma de asistencia que le podemos dar a las personas de nuestra organización es como contratarle empleaditos más chicos, ¿no? O sea, darle la posibilidad de tener asistentes en forma de lo que se llaman en la inteligencia artificial agentes. Estos agentes resuelven o actividades completas o pequeños flujos del rol, por ejemplo, de marketing o de un rol anexo a marketing. Por ejemplo, si yo estoy en el área de marketing, normalmente todo lo que podría hacer en una empresa más chica, atención al cliente, lo doy yo, o hay un área pequeña que lo hace. Bueno, hoy hay agentes que pueden hacer ese tipo de actividad y resolver algo que antes yo le tenía que dedicar a alguien,
dedicarle a configurar ese agente y hacer tareas de mayor valor, ¿no? Lo mismo con lo que podrían ser representantes comerciales o que resuelven los primeros contactos comerciales con un cliente. Hay agentes que podrían lograr eso. Una pequeña empresa por ahí no tenía acceso a contratar a alguien de ese estilo. Hoy a través de un agente de este configurable de IA, uno podría lograr esto y irlo ampliando sus posibilidades, ¿no? Entonces, una forma era utilizar herramientas de la IA y lo otro es contratar y configurar agentes que nos extienden, nos complementan lo que nosotros hacemos a través de la inteligencia artificial o de estos especialistas en roles o procesos complementarios. La otra parte, la que les contaba antes de la transformación digital, implica tomar procesos, flujos de trabajo en los que están involucrados personas que hacen tareas manuales, automáticas, y transformarlas en tareas automáticas, ejecutadas por un agente, una IA en particular. Esto es entender etapas, actividades en las que hacemos nuestro trabajo rutinario y fijarse en cuáles de esas yo puedo aplicar IA para hacerlas de una manera automatizada o más rápida o de mayor calidad. O si es muy tediosa, sacarme eso de encima. Normalmente hoy, por ejemplo, se está usando muchísimo en temas de marketing, en temas de venta, en temas de atención al cliente, en temas de prospección. Eso está súper aceitado. Y ni hablar en temas de software, donde todo nuestro proceso de prestación de servicio está siendo afectado y estamos incorporando en cada etapa de captura de requerimientos, de estimaciones, de arquitectura, de generación de código, ni hablar, de testing. Estamos incorporando herramientas que hacen parte de esas actividades. Lo más importante acá es tener un pensamiento sistémico para poder entender cómo modelar estos procesos para después ver dónde impacta la IA. Un factor importante en esto es que en este tipo de orquestación, de automatización, el control todavía sigue siendo humano. Y es la diferencia respecto al que vamos a ver ahora, que es la IA autónoma. En el estado actual no hay grandes cantidades de agentes autónomos, primero porque no estuvo disponible, entonces no hay una gran cantidad, pero están apareciendo muchos de estos tipos de agentes. Son más complejos, uno al principio le cree menos, pero cuando empiezas a usarlo, funcionan. Yo creo y creemos en la Cámara que esto va a venir en formato de productos específicos para una industria o para una área horizontal, por ejemplo, no sé, de legales o de marketing o de producción. Van a ser productos específicos porque la complejidad del desarrollo de esa propiedad intelectual es más onerosa, porque tiene ciertos riesgos el que funcione de manera autónoma, ¿no? Pero acá creo que lo más importante es empezar a estar atento con el mercado para entender en qué parte yo puedo incorporar este tipo de soluciones. Bueno, entonces resumiendo, lo que les quise contar con esto es cuál es el territorio que tiene un manager para aplicar inteligencia artificial. Por un lado las personas y por otro lado los procesos y las formas de trabajo de la compañía, y hay distintas variantes ahí. Ese es un breve resumen. Lo que nos gustaría ahora es preguntarles, ustedes, ¿cómo están, en qué estado o qué cosas están haciendo alrededor de estos 4 cuadrantes? Por ahí no están haciendo nada y no está mal. Hay muchas veces que hay que esperar y ver, porque quizás en su sector todavía no está tan profundo, porque es un sector más físico o más analógico. Están investigando y viendo. Están utilizando la IA como herramientas, como para tareas generales, o la están usando como agentes para resolver ciertos flujos relacionados con las personas,
o están haciendo transformación digital manejada por un humano todavía, o quizás descubrimos que están haciendo algo autónomo, ¿no? Adrián, ahí si querés compartir tu pantalla, pues están contestando en el chat, así que si querés compartir tu pantalla para compartirles el Menti. Te dejo de compartir ok. yo. Un segundo, a ver, que quiero ver acá cómo compartimos este del Menti, que no uso poco. Y ya cambio. Ahí Adrián les va a compartir un Menti para que ustedes puedan escanear y votar directamente ahí. Les va a compartir un QR. A ver, no lo estoy encontrando. Bánguenme. Creo que es este. Ahí está apareciendo. No, ¿no? No todavía. A ver, no sé por qué. A ver. Disculpe porque nunca utilicé este. A ver, Ahí está. Ahí está. Ahí estamos, Ahí ¿no? está. Ahí estás compartiendo, Bueno, sí. De hecho, perdón. recién lo habías maximizado. Sí, pero se volvió solo. Lo pueden ver ahí. Acá tienen que ir a menti.com. Si vos vas igual, Bernie, bueno, no deja que estoy compartiendo yo. Ahí Sí. pueden ir a menti.com y con este código pueden votar lo que están haciendo. Algunas cosas, ¿no? Acá hay algunos votos, ya están viendo cómo se está comportando. Muchos están usando la IA como herramienta, el 100%, por lo menos como herramienta, 70% como agente, mucha gente también investigando. Tenemos un 6% de autónomo. Bien. Esto también les va a dar un benchmark respecto a qué están haciendo otros y, bueno, nada, los puede entusiasmar para hacer más cosas, ¿no? Ahí, mientras van votando, Adrián, alguien te había preguntado por chat, que yo no lo dije porque empecé a hablar, pero si quieren ir tirando algunas preguntas por chat, después las podemos ir contestando. Te consultaba, en el momento que estuviste hablando de agentes, algún ejemplo concreto sobre prospección, cómo se podría ver. No sé si vos, Adrián, o Ale tienen algún caso que conozcan. Bueno, o sea, para temas de prospección, en temas de marketing de IT, hay mucho, se utilizan muchos ligados, por ejemplo, a LinkedIn, para lo que es outbound, ¿no? O sea, en el sentido de, son capaces de descubrir, por ejemplo, qué comenta ciertos grupos de usuarios o un usuario en particular dentro de LinkedIn y tratar de inferir en eso que eso es un tema de interés. Si comenta o está buscando recursos de determinadas características, o sea, perfiles de determinadas características, seguramente esté vinculado con, no sé, o algo de producción o algo que quiera resolver, etcétera. Infieren en función de eso qué le podría interesar, les dispara un mail de contacto o le dispara un mensaje y después, si el usuario o si el cliente contesta, tiene programado un flujo de mensajes para tratar de calificar el lead y eventualmente vincularlo con un vendedor real, físico, ¿no? Entonces, hay muchos de estos orquestadores o de workflows comerciales que se aplican sobre todo basados en información que capturan desde las redes. Fundamentalmente LinkedIn, pero uno le puede dar Facebook, le puede dar Instagram, le puede dar, bueno, todas las redes sociales en las que puedan intervenir nuestros clientes están incluidas y darles alguna forma, alguna configuración, parametrización de cómo utilizar la información que capturan para poder generar mensajes salientes hacia esos clientes y así lograr entablar una conversación. Cuando esa conversación tiene un cierto punto, lo derivan o directamente los mensajes tienen formas de contacto con personas humanas, ¿no? O tratan de lograr una reunión o un llamado, etc. Esas son una de las cosas que por lo menos en nuestra industria se está trabajando mucho y yo veo que se utiliza. No sé, Ale, si conoces algo más. Hay algunos casos que están empezando a hacer experimentación con agentes autónomos, por ejemplo, en temas de logística, de distribución de medicamentos, que es uno de los temas más críticos, en donde un agente puede tener la capacidad en función de la demanda, pedidos pendientes, cómo ha ido el flujo mensual,
calcula la estimación potencial, distribuye para que puedan ser entregados a distintas droguerías y hace proyecciones hacia adelante, de tal forma de que elimina una enorme cantidad de trabajo manual, pero obviamente siempre sobre eso hay un control final que ejecuta una persona, digamos, ¿no? Esas son áreas en donde se está trabajando bastante en el uso de agentes, tanto orquestados como en algunos casos autónomos también. Hay, como para darles idea, hay desde productos, que bueno, ustedes los pueden descubrir en internet preguntando exactamente esto que es la pregunta, ¿qué productos puedo tener concretos para prospección en estas áreas? Hoy Google, antes de contestar el motor de búsqueda, antes de darte la lista de sitios donde aparece eso, hay una pequeña inteligencia que te puede dar ya directamente algunos lugares, si no usar Perplexity o cualquiera de los buscadores con IA para buscar algunos de estos productos. Pero también, y me parece que lo más atinado también sería consultar con empresas especialistas que ya hacen prospección y que están incorporando herramientas de IA para hacer sus servicios, para dar sus servicios. Con lo cual, bueno, pueden ahí hacer también consultas con ellos y, bueno, eventualmente si lo necesitan contratarlos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más con eso. Sí, ahí vi que Margot, esta me animo a contestarle, puso un link del diario Ámbito y colocando ahí que parece que en Zárate han puesto un bot que se llama Sara para atender al vecino. La verdad que yo particularmente no sé si es verdad que lo han hecho, pero lo que sí les podemos asegurar que eso es de lo más fácil que se haya hecho y que se ha implementado en muchísimos lugares, y esto es como una atención cuando alguien llama por teléfono, que conteste un bot con voz humana y que pueda guiarlo a través de distintas consultas y demás. Lo que antes hacíamos apretando el 1, el 2 o el 3, ahora se hace en lenguaje natural. Eso ya existe y es relativamente fácil de aplicar. ¿No? Estamos bien, ¿no, Adrián? Ale, corríjanme. Sí. Bien. Si querés, Adrián, seguir, avísame cuando quieras que yo pase a la otra presentación, o querés hacer un comentario del gráfico. Ahí Margot dijo que podía ser, que en realidad era otra cosa más que un chatbot, digamos. Habría que yo no lo exploré, vi la noticia, pero habría que explorarlo un poquito más. Sí, claro. Lo de firmar resoluciones es un poco más picante. No creo que se le hayan jugado tanto. Sí, o sea, no es que quizás sean como pruebas, intentos iniciales que pueden estar funcionando, acotados. Eso es un poco, creo que Alejandro va a contar ahora, cómo es que hay que encarar este tipo de proyectos para no fracasar, porque hay bastantes también informes respecto a que algunos proyectos fracasan, y lo que queremos dar acá también es cómo abordar estos proyectos para que tengan mayores probabilidades de éxito, ¿no? Bueno, por último, nada, ustedes están viendo un poco los gráficos, el gráfico, perdón. Hay mucho alrededor de trabajar con las personas. Un mensaje que le quiero dejar es que me parece que es importante que el enfoque sea siempre desde las personas, que haya capacitación, digamos, que haya comunicación de por qué es importante adoptar la IA por términos competitivos, por capturar ventajas competitivas. Después generarles deseo de uso. Por otro lado, darles las capacitaciones para que lo puedan sacar el jugo a la IA. Y por último, involucrarlos en proyectos concretos, ya sea para que lo utilicen en su día a día como herramienta o como agente, pero también generar los proyectos de los que va a contar Ale para que hagan la transformación digital con la IA. Pero siempre este proceso me parece que tiene que estar centrado en las personas, porque al final es un proceso de gestión del cambio. Y Ale, te dejo. Creo que tenés que sacar... ¿Dejar yo de presentar? Ahí estamos, sí, y ahí estamos, y estabas vos terminando esto, pero si querés dejarlo a Ale, lo dice Ale.
Ah, ¿Lo decís vos, Adrián? no, digo, al final, ahora, esto iba a ser un poco esto que les conté al final, que hay muchos problemas en la adopción de la IA. Si uno ya intentó y tuvo ciertos fracasos, no se sienta solo. No es fácil, y me parece que lo que le queremos transmitir es darle algunas ideas que los ayuden a mejorar las probabilidades de éxito de los proyectos. Hay muchos proyectos fallidos, hay muchos proyectos que se quedan en el piloto y no escalan hacia el resto de la organización. Y otra cosa que este informe en particular se obtuvo como resultado es que hay mucha mayor probabilidad de éxito cuando uno tiene proveedores. Parece que le queremos vender algo, pero es cierto. O sea, es integrarse con el exterior, la academia, universidades, lo que sea, y con la industria, ayuda a mejorar la probabilidad de éxito, en el sentido de que nosotros trabajamos con muchas empresas, con muchas industrias, y tenemos como una variedad de casos y de casuística para poderlos ayudar mucho mejor. Así que, bueno, nada, este espacio de alguna manera lo que quiere es ayudar a ustedes en eso, en lograr tener mejores probabilidades de éxito. Ale, te dejo seguir. Dale, Bernie. Sí, ahí estamos. Vale, ya estoy en tus presentaciones. ¿Estás viendo? Basta de conceptos. No, ahí está, ahí sí. Bueno, la idea de esta parte, de esta última parte, básicamente tiene contarles un poco algunas ideas de cómo encarar este tipo de proyectos, no entrando específicamente en el tema técnico, aunque seguramente por ahí me voy a ir en algún punto, pero básicamente es darle algunas pautas de cómo encarar los proyectos. Next one. Como todo, como mencionó Bernie al principio, lo importante son los procesos. O sea, la adopción de la IA no deja de ser un proceso. O sea, hay un conjunto de actividades, un conjunto de acciones que la organización tiene que tomar para que esto sea beneficioso. Este es un modelo muy sencillo de adopción, pero muy efectivo en el sentido de que tiene pautas muy claras. No voy a entrar en detalle en todas las actividades, porque no nos alcanzaría el tiempo, pero sí hablar bastante sobre lo que tiene que ver con la definición de la estrategia, que ese es el punto fundamental. O sea, entender o tratar de entender para qué la quiero utilizar, dónde me va a aportar valor, cuál es la visión que yo tengo acerca de cómo quiero que la inteligencia artificial se incorpore en mi organización, por dónde quiero empezar, y fundamentalmente sobre la definición de lo que son los valores y la ética de la inteligencia artificial dentro de mi organización. Una segunda actividad tiene que ver con la planificación de esa estrategia a través de una planificación ordenada, yendo con una visión de largo plazo, pero actuando en el corto, o sea, desarrollando pequeños proyectos piloto que puedan ir, que puedan ir escalando, y ese plan nosotros lo ejecutamos. La ejecución de ese plan es básicamente trabajar sobre experimentos, transformar esos experimentos de inteligencia artificial en productos que sean capaces de escalar y de ser puestos en producción. Ese concepto es esencial en el éxito. Ustedes tienen que tener en cuenta que una cosa es cuando yo experimento con inteligencia artificial en un ámbito pequeño, y otra cosa es cuando eso lo quiero convertir en un producto que escale y que se integre al resto de mi ámbito tecnológico. Son dos aspectos muy distintos, y el segundo es lo que es el gran definidor del éxito. Si funciona bien como experimento, no necesariamente quiere decir de que funcione bien cuando escala. Ahí es en donde entran a funcionar aspectos de ingeniería, aspectos de los procesos de tecnología y una serie de elementos, conjuntamente con el tema de cambio cultural. Y las tres actividades que están dentro del ciclo son las actividades que me aseguran que es la continuidad de la prestación de esa tecnología. El gobierno de la Haya
cómo gestionamos la evolución de nuestros modelos a partir de cómo va evolucionando el negocio, y esa evolución del negocio se ve reflejada en los datos que alimentan a la evolución de la inteligencia artificial. Y el otro punto es asegurar que la inteligencia artificial continúa aportando valor, asegurar que la inteligencia artificial no viola los principios éticos que definimos durante la estrategia. Y ese proceso nosotros lo manejamos a través de un conjunto de principios y políticas para inteligencia artificial que tiene que ver con aspectos éticos y legales. Y el otro aspecto fundamental es la gestión del cambio. Cómo comunicamos, cómo capacitamos y cómo participamos. La idea del resto de mi participación es comentarles acerca de esto. Ahora, ¿en dónde aplicamos este proceso de adopción? Este proceso de adopción primero lo podemos aplicar en nuestros productos. O sea, cómo le incorporamos a nuestros productos o servicios componentes de inteligencia artificial que realmente le agreguen valor a nuestros clientes. El segundo aspecto es cómo hacemos para incorporar inteligencia artificial que haga que nuestros procesos de producción o que los procesos vinculados a los servicios que nosotros brindamos tengan una escala diferente en lo que hace a calidad, en lo que hace a time to market, en lo que hace a minimizar el efecto de los cambios que nosotros tengamos dentro del proceso de producción. Y el tercer aspecto es el punto vinculado con lo que es la inteligencia artificial aplicada a nuestro modelo operativo de negocio. O sea, cómo la inteligencia artificial puede cambiar nuestro modelo de negocios, cómo la inteligencia artificial nos ayuda a prospectar mejor, nos ayuda a vincularnos con nuestros clientes, nos ayuda, por ejemplo, a elaborar propuestas mucho más sofisticadas para mostrar cierto grado de calidad, digamos. Bueno, nuestra estrategia puede decir que queremos arrancar por las tres cosas, pero por lo general hay algún aspecto sobre el cual nosotros queremos empezar a trabajar muchísimo mejor, y eso depende de la característica de la compañía, y es una de las cosas que tenemos que atender, digamos. Bernie. El punto es, como les dije, empezar con la estrategia, y esa estrategia empieza primero con informarnos, entender qué es la inteligencia artificial, entender que no solamente hay inteligencia artificial generativa, que hoy es la estrella del mercado y está presente en todas partes, sino que muchas veces los problemas en esas tres líneas de nuestras organizaciones se resuelve con otro tipo de inteligencia artificial que no es inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, motores de reglas, sistemas expertos, y otros tipos de tecnologías ya conocidas con anterioridad, que muchas veces son más sencillas de implementar y que dan resultados mucho más precisos, digamos. Por lo tanto, el tener una buena capacidad de informarse es un buen espacio para poder entender y empezar a trabajar la estrategia. El segundo es formarnos. O sea, tanto nosotros como directivos, como a nuestros colaboradores, en entender cuál es la variante de la inteligencia artificial que es útil a mi negocio en cada una de las líneas que estuvimos conversando recién. El otro aspecto, y es acá donde comienza, en cierta forma, las cuestiones vinculadas con cambio cultural, que es comunicar. ¿Por qué nosotros entendemos que la inteligencia artificial en nuestra empresa es importante? ¿Cuál es el valor que nos va a aportar? No solamente a la organización como compañía, sino también a nosotros como personas. Y ahí es un punto, vuelvo a remarcar algo que dijo Adrián, que es muy importante. Siempre hay que mirarlo desde el punto de vista de las personas. Si nosotros vamos a querer comparar esta tecnología con un ser humano, estamos cerrándole el camino. Esto es tecnología, no es otra cosa más que eso, es una ayuda para hacernos cada vez mejores organizaciones en donde trabajan mejores personas, digamos. Y el otro aspecto de la estrategia es identificar cuáles son los casos de uso relevantes que nos permiten experimentar y obtener algo que llamamos victorias tempranas, o sea, lograr resultados concretos que movilicen a la organización. Nosotros podemos tener casos en donde tenemos procesos con alta frecuencia que suceden varias veces por semana, que pueden ser automatizados, que pueden tener entradas y salidas claras, que podemos obtener resultados medibles, cosas que son actualmente ejecutadas en forma manual, en forma repetitiva, que son potencialmente mejorables a través de inteligencia artificial. Esos son
puntos de entrada importantes para poder identificar los casos de uso. Y el otro aspecto cuando identificamos casos de uso es cuál es su factibilidad técnica. ¿Qué quiere decir factibilidad técnica? Factibilidad técnica quiere decir, por ejemplo, que tengo los datos disponibles para poder hacer el experimento. Que, por ejemplo, dispongo de la tecnología para poder hacer eso. Que, por ejemplo, si yo quiero incorporar algún componente de inteligencia artificial dentro de un producto, para simplificarlo, para hacerlo más eficiente, necesito analizar si la tecnología en la que mi producto está hecho es sencillo poder integrar un componente de inteligencia artificial o requiere un componente muy fuerte de ingeniería para hacer todo eso. El hecho de poder definir el valor que el caso de uso tiene para la organización y la factibilidad técnica de poder hacerlo, ese cuadrante es lo que me permite a mí hacer la planificación de cuáles son aquellos casos que me van a dar esas victorias tempranas. Y ese trabajo es un trabajo que hay que hacerlo en equipo dentro de la organización. La siguiente, hermano. Aquí, por ejemplo, tienen un caso, esto es algo que utilizo habitualmente con gente con la que trabajamos en este tipo de cosas, en donde tenemos un template de cómo especificar el caso de uso, en donde definimos cuál es el problema a resolver, cuál es la descripción del caso de uso, cuáles son los objetivos que perseguimos con eso, cuál es el impacto comercial que tiene, cuál es el interés que el usuario va a tener en este proceso y cuál es la factibilidad técnica. No puedo entrar en detalles por cada uno de los puntos, pero esta es una forma en que nosotros podemos ayudarnos a definir esos casos de uso. 5, 6 primeros que podrían llegar a ayudarnos a identificar puntos donde podemos obtener algún tipo de valor. Y el otro punto que me interesa conversar es que, como todo esto conlleva un cambio, como mencionó Bernie, como mencionó Adrián, el cambio es una cuestión de liderazgo. Y la adopción de la AI es el cambio de estos tiempos, digamos. Porque necesitamos entender a nuestra gente, entender a nuestra cultura y entender a nuestros procesos. Y si nosotros tenemos claro eso, vamos a saber motivar y comunicar, cómo experimentar, cómo compartir y cómo enviar mensajes claros. Un ejemplo, por ejemplo, hace un tiempo estuve colaborando con una compañía que lo que intentaba hacer era sistematizar dentro de una inteligencia artificial los manuales de sus productos. Era una compañía que producía maquinaria, y esa maquinaria tenía enormes cantidades de manuales, y esos manuales se desactualizaban con las versiones nuevas de los productos, llegaban antes las nuevas máquinas que los manuales, ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que querían eran digitalizar los manuales, poder actualizarlos y meterlos adentro de una inteligencia artificial que le permitiera a los vendedores tomar información de ahí para poder dar respuesta más rápida a los clientes. El desarrollo de esa solución, de ese prototipo, llevó 50% del tiempo ordenar los datos. El resto fue el desarrollo. Por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando muchas veces de que hay actividades que por ahí minimizamos y que son esenciales para el éxito de ese tipo de cosas. Por tanto, eso tenemos que comunicarlo. El hecho de, por ejemplo, que tenemos que trabajar los datos, que es un elemento básico de factibilidad técnica. Next one. Y para llevar adelante el cambio, no tenemos mejor cosa que tener este pequeño modelo en donde nos podemos encontrar cada uno de nosotros. Seguro que todos estamos dentro de alguno de estos personajes que están aquí en la curva de lo que es el cambio, digamos. Nosotros tenemos a la gente que es innovadora, que son aquellas personas que permanentemente están buscando cosas nuevas, que ya están pensando que por ahí la inteligencia artificial ya es vieja y que hay que pensar en otra cosa, ¿no? Están siempre tratando de motivarse. Después están los que son early adapters. Son personas que les interesa la innovación, pero que por lo general no comen vidrio, que analizan las cosas, que ven el valor de eso y cuando lo detectan lo toman enseguida y después lo apoyan fuertemente. Después están, hay entre estos dos, hay un pequeño abismo, una distancia grande con los que se conocen como la mayoría temprana, que es la gente que deja que otros hagan el esfuerzo, no se juegan demasiado, pero cuando ven que funciona se suben. Y son los que después acompañan y continúan avanzando, pero que difícilmente acepten el riesgo de aceptar el cambio rápidamente. Después tenemos la mayoría tardía, que son los que
bueno, como todos lo hicieron, lo voy a hacer yo, y bueno, y si resulta bueno, bienvenido sea. Y un porcentaje que nunca va a querer cambiar. Están en una zona de confort que les cuesta mucho llevar eso adelante, no entienden que por lo general cuesta mucho hacerlo cambiar. Todas las organizaciones tienen, en mayor o menor medida, se mueven por este nivel, por este tipo de personalidades dentro de la cultura. Ahora, ¿para qué me sirve esto? En general, si yo entiendo los comportamientos de mi organización, yo puedo armar equipos. Innovadores y early adapters me pueden servir para guiar en cierta forma las etapas del cambio. Los innovadores son exploradores que me permiten abrir el camino. Son los que toleran o que no tienen aversión al riesgo, tienen una curiosidad natural por explorar cosas nuevas, trabajan con herramientas que pueden fallar, al contrario, para ellos son desafíos y son excelentes para experimentar. Hay gente con la cual yo puedo hacer experimentos, puedo fallar en esos experimentos, puedo hacer un proceso de aprendizaje con ellos, que siempre el resultado va a ser positivo. En cambio, los early adapters son líderes que influyen en la gente, son aquellos que ven el potencial futuro de eso, tienen influencia sobre los demás, balance entre prudencia e innovación y son excelentes para desplegar y escalar. Los early adapters son agentes de cambio. Piensen ustedes en sus organizaciones qué personas pueden estar en cada uno de estos dos grupos. Nunca van a tener a un innovador para liderar un proceso de cambio importante. Van a tener early adapters ahí. Entonces, el primer paso es tratar de encontrar estos equipos para trabajar en cada una de las etapas, en la etapa de experimentación y después en la etapa de escalamiento y de puesta en producción de este, ¿no? Ese es un paso fundamental. Y lo otro que hay que tener en claro es que a pesar de que hacemos todo esto, ningún cambio tiene crecimiento exponencial como marca la línea recta azul, digamos. Lo que nosotros tenemos es lo que sucede en la línea roja. Nosotros tenemos inicio, tenemos un punto de resistencia al cambio que por lo general se da cuando alguna cosa falla o no se ha comunicado muy bien y hace que la gente retroceda, vuelva para atrás, en donde tenemos que volver a replantearnos el cambio que queremos llevar adelante y recién ahí volvemos a retomar el proceso, pero siempre vamos a tener algún nivel de altibajo. Y esto es lo que realmente pasa en nuestras organizaciones. Y esos pueden ser escollos técnicos, escollos culturales, escollos de la convivencia del día a día con lo que significa hacer el proceso de transformación. Pero de ahí lo que tiene que surgir son importantes fuentes de aprendizaje, digamos. Next one. Algunas lecciones aprendidas. Ser líder fundamentalmente es alguien que tiene fundamentalmente que comunicar, que escuchar, que tomar decisiones y seguir comunicando, pero fundamentalmente escuchar. La estrategia de adopción se apalanca fundamentalmente en gestión del cambio, como en cualquier otra tecnología. Tal vez en inteligencia artificial es mucho más fuerte, importante por lo disruptivo de esa misma tecnología. Festejar avances pequeños son la base de mantener la motivación. Cosas pequeñas que suceden y que funcionan tienen que tener relevancia y ser festejados en la organización para mantener la motivación y mostrar que el esfuerzo de la gente sirve. Entender las expectativas de los equipos en lo que hace a el tema fundamental. Voy a perder mi trabajo, me van a sacar de mis tareas, ver cómo se maneja eso, cómo potenciamos nuevas capacidades en la gente. Algo que creo fuertemente yo es que las tecnologías no son ni buenas ni malas, pero que claramente no son inocuas. Eso quiere decir de que tienen un impacto dentro de la organización y que la forma en cómo ese impacto se presenta depende mucho de cómo la adoptemos y la institucionalicemos. Hay un concepto, para ir cerrando, un concepto fundamental, y es que más allá de todo lo que se dice de la inteligencia artificial, creemos que la inteligencia artificial es un amplificador. Tiene la capacidad de amplificar las capacidades de una organización. Si esas capacidades están bien definidas, bien sostenidas, ya sin inteligencia artificial, lo que la inteligencia artificial va a hacer es potenciar esas capacidades buenas, digamos. Pero si mis capacidades están deterioradas, un poco mal definidas, no están claramente articuladas entre tecnología, procesos y personas, lo que la inteligencia va a hacer es amplificar esas deficiencias.
Por lo tanto, tenemos que tener muy claro eso al momento, y vuelvo a lo que dijo Bernie al principio. Son los procesos, no es la tecnología. Y obviamente, como dijo Adrián, sin intención de venderles nada, pero sí, la ayuda externa minimiza riesgos. O sea, se supone que venimos trabajando en esto y que podemos ayudar a que este proceso no sea tan duro para ustedes. Aunque en algunos casos, y no tengo miedo en reconocerlo, nosotros también estamos aprendiendo sobre esto. Los cambios son tan continuos y tan profundos que es imposible que alguien pueda decir que domina la tecnología. Eso es imposible porque estamos en cambios, no, ni siquiera semestrales, ni siquiera mensuales. Estamos hablando de cambios que son semanales. Con lo cual, mantener el ritmo de eso es complejo, digamos, ¿no? Es un tema para poder hablarlo en otro webinar. Listo. Gracias, Ale. Aceleradores externos, vos sos vos, Bernie. Sí, no, aceleradores. Gracias, Gaby, ahí te están, gracias, Ale, ahí te están aplaudiendo. Gracias. Bueno, hablando de justamente lo que estaba mencionando Ale. Y también lo dijo Adrián y no sé si quedó claro. Cuando hablamos de aceleradores externos estamos hablando de consultorías, como lo que Ale recién señalaba, productos con IA. Esto es que ustedes directamente implementen, si hoy están utilizando un software de gestión o un software de stock, que el software de stock implemente dentro de su solución un módulo de inteligencia artificial. Entonces, en realidad ahí ustedes se están acelerando con la inteligencia artificial a través de la solución de tecnología que les provee con un servicio mensual o con lo que les esté ofreciendo hoy. Entonces, en esto voy a el pedido hacia ustedes mismos como clientes de nuestro sector, que empujen a sus proveedores a que vayan avanzando en esta línea, en este tipo de soluciones. Y después, otra de las puntas que realmente, y fue un poco lo que hicimos en el día de hoy, y vamos a seguir haciéndolo de esta forma virtual, también acelera, es ver casos similares. O sea, cómo una empresa que fabrica zapatos ve cómo otra empresa que fabrica zapatos modificó su proceso. Entonces, algo que van a ver, que vamos a hacer nosotros del Hub de IA, y hoy ya tienen casos puestos y volcados en nuestro sitio web, y cada vez van a ver más, y va a haber webinars sobre este tema, ejemplos de cómo lo usa cada uno de los sectores. Y ya terminando, bueno, volvemos a aprender esto, a insistir, o sea, el desafío no es la herramienta, es aprender a cambiar, ¿no? O sea, todo lo que estuvimos viendo acá que Ale señalaba era un método para ir cambiando nuestros procesos. Si hay algo que nos trae la inteligencia artificial es que en el uso, la barrera de entrada es simple, digamos. O sea, hoy a ChatGPT uno le escribe directamente y digamos, no es que tenés que aprender a usar un menú. O sea, como para acceder y empezar es fácil. Pero bueno, hay que cambiar esos procesos. Un poco esto que decía Adrián al principio de que aquella persona que antes se esforzaba en redactar un mail, hoy tiene que incorporar la idea de que la inteligencia artificial le ayude a escribir el mail. O sea, es como que tiene un asistente que le está colaborando. Eso es cambiar el proceso de cómo escribía un mail, básicamente. Y por último, esto. Estamos trabajando con el resto de las cámaras y demás, digamos, de los otros sectores, desde WIA, CAME, ADIMRA, CAMIMA, ayer estuvimos, con las diferentes cámaras de todos los sectores para articular y seguir invitando a que se sumen a este espacio, que hoy la comunicación más directa es este grupo de WhatsApp que hemos hecho de Enlace Pyme, y está el Hub ahí y van a seguir viendo actividades. Divúlguenlo entre sus colegas, cuanto más divulguemos esto, más casos vamos a encontrar de adopción y más comparaciones vamos a poder hacer y más rápido vamos a poder ir evolucionando
en cada uno de los sectores. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo. Estamos bastante bien con el tiempo, así que gracias, hemos respetado ahí. Ahí Gabriel está levantando la mano. Gracias, están todos aplaudiendo. Gracias por los mimos. Por ahí si yo me puedo sí. quedar, y si alguno más de los que expusimos se quiere quedar a contestar alguna pregunta, y hay preguntas, yo me puedo quedar. ¿sí? Nos quedamos 5 minutos más. Si hay preguntas, súbanlas, por favor. Tal cual, vayan preguntando ahí, saquen Ahí el micrófono Alejandro y está pregunten. levantando la mano. Ale. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola. Muy bueno todo, la verdad que sirve para generar un poco de intro y repensar un poco la estrategia puertas adentro de la compañía, así que la verdad que les agradecemos mucho todo lo que nos compartieron. En mi caso particular, tenemos aplicaciones móviles para el segmento de industria farmacéutica que ya capturan fotos en el punto de venta y estamos investigando para poder aplicar todo lo que es análisis de imágenes a partir de IA para poder posicionar frentes de productos en góndola, qué ofertas hay, qué materiales de exhibición se encuentran sobre el punto de venta en general, ¿no? Es algo bastante hecho que tiende a ser lo que se llama la tienda perfecta. Si bien tenemos toda la arquitectura del CRM nuestro, lo que queremos ahora es justamente aprovechar todo este impulso de la IA. ¿Tienen algún caso de éxito que puedan conocer o con quién poder contactarnos para poder ver si podemos incorporar a nuestro proyecto? Yo Bien ahí, Ale, específico. claro, es bien específico y en realidad es del ámbito de tecnología. Yo te diría, Ale, ahí que en el hub de difusión, perdón, que en el hub, en el espacio de I+D, que vos podés participar ahí, tires la consulta ahí, que seguro alguno te va a tirar algo más específico. Sí, Bueno, seguro. Sí. Ale. Me parece, hay casos de uso de utilización de computer vision y aplicación de inteligencia artificial, por ejemplo, para identificar productos que no estén, que no respondan a cierto estándar de calidad, por ejemplo. No es lo mismo que tenés vos, Ale, pero posiblemente podés comprender por lo menos cómo se hizo, digamos, ¿no? Ahí sí, hay un par de casos ahí. Y algunos de Mar del Plata, los de Mar del Plata me parece que sirven en eso. Sí, totalmente. Sí, tal cual. Por Y eso, si tiralo ahí no, que seguro alguno se te conecta. Bueno, hay universidades o centros de investigación de universidades nacionales que se especializan en temas de computer vision por si necesitas apoyo adicional de eso, que también podés preguntar en los canales del hub, ¿no? En WhatsApp. Hay algo en el que combinamos difusión con temas de implementación y soluciones y ahí te pueden ayudar. Bueno. Eso es adentro de las empresas de la Cámara, ¿no? bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, consulta, quiere comentar algo? Bueno, perfecto. Hemos terminado en tiempo y forma. Arrancamos 5 minutos tarde. Estamos terminando en 1 hora, que era el plan. Así que les La agradecemos próxima- a todos. Afinaremos un poco más la próxima. Dale. Gracias. En realidad no somos nosotros, son avatares inteligentes que hay. Chao. Nos vemos, Está gente. muy bien. Muchas gracias. Bueno, Hasta un luego. placer, que estén muy Chau. bien. Chao, chao, hasta luego. Gracias. Chau chicos, gracias. Chao, Miguel. Margot.